Hoy en nuestro programa de francés nos vamos a ocupar de una mujer sorprendente, sorprendente por su carácter y por la vida que vivió, también por lo que contenía su cerebro, que era muchísimo. Estamos hablando de Madame du Châtelet, una mujer que vivió en el siglo XVIII, el siglo de las luces en Francia. Para hablar de esta mujer, de su biografía, pero también de su obra, nos acompaña la catedrática de francés de la UNED, la profesora Mercè Boixareu. Bienvenida a este programa después de mucho tiempo. Efectivamente, sí, encantada de estar de nuevo aquí con vosotros y con todos los estudiantes y los que no son estudiantes que nos escuchan. He empezado diciendo que Madame du Châtelet era una mujer muy, muy especial. Es verdad que el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, el siglo XVIII, tanto en Francia como en España, como en otros países de Europa, supuso un cambio. Yo no sé si tanto para la mujer como para el hombre. Es verdad también que ella, y ahora me gustaría empezar por ahí, nació en una familia muy especial y pudo tener acceso pues a una educación diferente a las mujeres de la época, aunque fueran mujeres de buena situación económica. Efectivamente, cuando hablamos de las mujeres en el siglo XVIII es muy importante diferenciar lo que serían las mujeres del pueblo, las mujeres del campo, de las mujeres nobles o de la alta burguesía. Porque efectivamente cuando se dice que fue un gran siglo para las mujeres, y es cierto, era un gran siglo para este tipo de mujeres. Las otras, lamentablemente, no diré hasta 1789, hasta muchísimo más tarde, porque los derechos del hombre se olvidan de las mujeres, ¿no? Es decir, aquí hay toda una cuestión feminista que está, digamos, en el aire hasta muy avanzado el XIX y sobre todo hasta el siglo XX. Pero efectivamente, hablando de este tipo de mujeres nobles y de la alta burguesía, Madame de Châtelet es como especie de icono de lo que fue el siglo de las luces, porque fue una mujer de ciencia y fue una mujer también muy amante de la cultura, de las letras, ya lo comentaré ahora mismo. Y al mismo tiempo ella misma escribió un ensayo que es el discurso sobre la felicidad. De todo ello vamos a hablar en los siguientes minutos. Primero decir que era hija de un varón, del barón de Bretel, y ella se llamaba Gabrielle Émilie. Su nacimiento en 1706 marca también una época, estamos hablando del siglo XVIII, y su familia, porque sus hermanos eran todos varones, también marca un poco su educación, porque su educación fue muy parecida a la de los chicos. Lo que ocurre es que su padre, efectivamente, el barón de Breteuil, se da cuenta de que esta niña es particularmente inteligente y entonces la educa como un varón. Es decir, además de los idiomas sí formaban parte de la educación de las hijas, inglés, francés, latín, italiano muchas veces. Además, la inicia los estudios bíblicos, a las matemáticas y luego dentro de los aspectos culturales al teatro. Es una mujer muy aficionada, como todo el siglo, al teatro y conoce bien el teatro. Y a los 19 años la casan con el marqués de Châtelet, por lo cual, esto es muy, en Francia la mujer pierde el nombre de soltera y es conocida en consecuencia como Madame de Châtelet. Y en principio fue un matrimonio feliz, tienen 3 hijos, de los cuales sobreviven 2, pero ella enseguida pues es una mujer que tiene muchos amantes. El marido era un hombre tolerante que le deja hacer su vida. Y de hecho entre sus grandes amantes pues podemos citar al duque de Richelieu, al científico Maupertuis. Maupertuis fue uno de los grandes sabios de la época, dirige una exploración al Polo Norte, inicia, digamos, la medición de los meridianos de la Tierra, etc. Y sobre todo el más conocido de todos sus amantes y su gran amigo hasta el final fue Voltaire. Voltaire, el filósofo, se conocen, se enamoran y se van a vivir juntos al castillo de Cirey. Antes de entrar en su relación con Voltaire, que yo creo que fue definitiva también para su vida,
Antes, ella, ya aún casada con su marido, bueno, nunca dejó de estar casada, en sus salones pasaba lo más granado de la época. Hemos hablado del matemático que alcanzó la fama por su expedición al Polo Norte, que tuvo bastante importancia porque Madame du Châtelet defendía la postura de Newton frente a la postura de Descartes, que en ese momento era la que estaba de moda y la que triunfaba, digamos. Efectivamente, había los partidarios de Descartes y de Leibniz y los partidarios de Newton, y ella fue no solo partidaria de Newton, ella es la que da a conocer la obra de Newton, la traduce del latín, los Principia, y de hecho los franceses han conocido a Newton a partir de la traducción de Madame de Châtelet, que no es solo una traducción, ella acompaña esta traducción con toda una serie de comentarios para hacer más comprensible la obra. La obra está traducida ya al inglés, parece ser que la traducción francesa es mucho mejor que la versión inglesa y sobre todo mucho más comprensible, hay un afán de divulgación. De hecho, una de sus primeras obras, Las instituciones de la física, ella la escribe para su hijo, para la educación de su hijo. Y a raíz de esta publicación, es una obra de 1740, se genera un debate con el secretario de la Academia de Ciencias, d'Artus de Meyran, y es un debate pues que tiene toda una resonancia social, hasta el punto que nuestro Ignacio de Luzán, pues en su visita a París, conoce la diatriba y entonces escribe que es sorprendente que una mujer pues pueda discutir en Francia con el secretario de la Academia de Ciencias. Claro, hay que decir que ella era matemática, era física, conocía muchísimo de astronomía y tuvo grandes profesores que le introdujeron en estas disciplinas. También, por ejemplo, en la geometría. Su maestro de geometría pues era Clairaut, que era un gran maestro, entre otros muchos, porque tuvo muchísimos maestros, estuvo aprendiendo a la vez que enseñaba toda su vida, porque ella pensaba, y ahora hablaremos de una de sus grandes obras en las que lo deja de manifiesto, pensaba que el saber, que la sabiduría, pues era una de las esencias de la felicidad. Efectivamente. Bueno, hay todo un prestigio de las ciencias en el siglo y además no ocurre como ahora en que por una parte están las ciencias, por otra parte están las letras. El saber era un saber más universalizado. De hecho, la enciclopedia, la gran obra de este siglo, es la enciclopedia de los saberes de la época, tanto científicos como literarios, y hay una reflexión, una serie de reflexiones sobre ciertos conceptos muy discutidos en el siglo y que afectan tanto cuestiones de tipo científico como cuestiones de tipo jurídico, como cuestiones de tipo moral, como cuestiones de tipo cultural. Y, por ejemplo, uno de los artículos de la enciclopedia, que es Mujer, está escrito bajo el aspecto anatómico, las consecuencias de la fisiología, el aspecto moral, el aspecto jurídico y un gran etcétera. Con lo cual, por eso cuando decía que era un icono de su siglo es porque es una mujer que además de conocer sobre todo física y matemáticas, de hecho a ella se la representa sobre todo con un compás y con unos libros, ella es una mujer extremadamente culta. Y si nos vamos al momento en el que Voltaire tiene que huir precisamente por sus ideas, tiene que huir de la justicia, y es ella la que le ofrece refugio, y no solamente refugio, sino que en ese momento, primero en el año 1934, pero ya desde el año 1935, deciden vivir juntos en el castillo que era propiedad del marqués de Châtelet, es decir, del marido de Émilie,
que además pues ve con buenos ojos, o por lo menos no los ve con malos ojos, esta relación que dura muchos años. Sí, sí. Bueno, él está encantado sobre todo porque Voltaire le hace una serie de reformas en el castillo. Voltaire era un hombre de mucho dinero y entonces emprende toda una serie de reformas, como luego las que luego llevará a cabo en su gran castillo de Ferney. Y efectivamente ellos viven, sobre todo la época, los grandes años de felicidad están entre el 1735 y el 40. Son 5 años, aunque luego ella habla de 10 años, de los 10 años que han pasado juntos. Lo que pasa que en el 40 la relación se complica, sobre todo a causa de Federico de Prusia. Federico llama a Voltaire, como llama a otros grandes sabios de la época, a su castillo de Sanssouci, y entonces ella pues está el tema del alejamiento, hay un cierto enfriamiento de la relación por parte de él. De esto habla en su libro sobre la felicidad. Dice que él pues ya se hace mayor y se enfría, pero de hecho Voltaire tiene otros amores con otras mujeres, entre ellas la famosa Madame Denis, que la acompañará a Voltaire hasta la muerte. Y la amistad continúa. Me parece muy curioso que, por ejemplo, en plena relación, en el año 1737, la Academia de Ciencias anuncia un concurso para hacer un ensayo científico sobre la naturaleza del fuego y su propagación. Y los dos, tanto Émilie como Voltaire, empiezan a trabajar juntos y hacen muchísimos experimentos, pues ponen el hierro al rojo, lo enfrían, lo miden. Y sin embargo, luego llegan a distintas conclusiones y deciden presentarse por separado, que eso es una cosa muy curiosa. Sí. Aunque no lo ganan ninguno de los dos, porque es Euler el que al final gana este premio, pero también demuestra la independencia, aún dentro de la relación, el trabajo conjunto, pero también la independencia de ideas. Cuando acaban la relación y continúa la amistad, ¿continúa también la relación de trabajo? Totalmente, es decir, ellos en el castillo, pues durante el día trabajan y por la noche pues son las veladas, a recibir amigos, hacen obras de teatro, ella canta ópera, parece ser que tenía una voz preciosa, pero quiero ir a esta obra sobre el fuego, la disertación sur la nature y la propagación du feu, sobre la naturaleza y la propagación del fuego, porque como tú has dicho, efectivamente no ganan ninguno de los dos, pero es publicado por la Academia de Ciencias y es la primera vez que esta academia publica un texto de mujer. De hecho, las mujeres no podían acceder a las academias. Por esto los salones, los famosos salones literarios, que son también salones científicos, ya digo, ciencias y letras, no está separado como ahora, algunos tenían más tendencia a recibir a sabios de ciencia y a hombres, digamos, de producción literaria, pero los salones funcionan como una alternativa a estas reuniones de las academias. Y es importante porque le publican el texto se publica en el 39 y luego se reproduce en el 44. Me gustaría dedicar algún minuto pues a esta obra, una obra que es maravillosa y que desde aquí yo creo que debemos recomendar al que pueda leerla, que la lea, El discurso de la felicidad, porque en ella verdaderamente dice cosas que podríamos asumir perfectamente también hoy en día. Sí, el discurso no solo se recomienda, es una obra breve, pero es una obra extraordinariamente sugestiva y en cierta forma muy actual, es decir, hay cantidad de cuestiones, incluso de cuestiones muy anecdóticas que se pueden relacionar con las preocupaciones actuales. Es discurso sobre la felicidad o reflexiones sobre la felicidad, los dos títulos existen, se redacta en el 1747, cuando ella tiene 41 años, y se publica en el 79. Quisiera decir a quienes quieran leerla que existe una edición en castellano, en cátedra, la publica Isabel Morán, es del 1996, pero en el 2002 existe una cuarta edición, supongo que hay ediciones posteriores, y luego también en el 2006 se traduce en Nívola. También podríamos aconsejar la traducción de la obra de Elisabeth Badinter y Jacqueline Duhaene, Las pasiones de Émilie. Por supuesto, quien se atreva a hacerlo en francés, maravilloso.
Efectivamente, pero como lamentablemente ahora pues cada vez hay menos gente que lee francés, no es una obra difícil, es una obra fácil, es un lenguaje muy, muy coloquial y muy elegante al mismo tiempo. ¿Y qué dice Madame de Châtelet como medio para alcanzar la felicidad? ¿Qué es lo que debemos tener para ser felices? Bueno, ella, por una parte, contención, digamos, la prudencia, y por otra parte, las ilusiones. El interés de este texto es que plantea cuestiones muy generales, pero está salpicado de referencias a su experiencia personal. Si leo un trozo traducido, dice, para ser feliz es necesario desprenderse de prejuicios, ser virtuoso, estar en forma. Para ella es muy importante la salud. Tener gustos y pasiones, estar abierto a las ilusiones, pues la mayoría de nuestros placeres proceden de las ilusiones. Es decir, hay un control equilibrado entre la conformidad con lo que uno tiene, es algo, digamos, muy senequiano o incluso muy horaciano, y por otra parte un abrirse a las ilusiones, a l'ego, que serían las aficiones e incluso las pasiones. Hay todo un debate en el siglo sobre las pasiones. Ella dice, contra la moral represiva, dice que habría que pedirle a Dios que nos dé pasiones. Dice, Le Nôtre tenía razón en pedir al Papa tentaciones en vez de indulgencias. Dice que las pasiones son muy buenas, pero que hay que intentar, digamos, controlarlas. Pasiones, controles, salud y por supuesto también sabiduría. El saber, tener ilusión también por aprender, aprender siempre. Sí, efectivamente. Respecto a la salud, por ejemplo, es muy divertido, diría yo, el pasaje en que se refiere a la salud, porque dice que por una parte aconseja la sobriedad, pero por otra parte ella dice que es muy golosa y que le gustan los pequeños placeres. Ella es una mujer más bien gordita y dice que de vez en cuando, no obstante, se tiene que poner a dieta. Y entonces se pone a dieta, pero esto no forma parte de su vida normal, es decir, son episodios y entonces para ponerse a dieta, para estar en forma, pues hay que quedarse en casa. Es decir, son unas reflexiones que, digamos, son extremadamente actuales. En cambio, si bien dice que la religión es uno de los obstáculos a la felicidad a causa de los prejuicios, dice que es muy importante pues ceder a las conveniencias. Es decir, ella alaba el estudio como forma segura de felicidad, y luego dice pues que ella, que ya está al final de su vida, pues dice que hay que cultivar la afición al estudio, que hace que muestra la felicidad depende de nosotros mismos. Y entonces lo que es curioso es que a pesar de escribir esto a los 41 años y decir todos esos consejos de prudencia, ella se enamora locamente, se vuelve a enamorar. Sí, profesora Buixareu, ahí quería llegar y además acabar con esto, porque ella cuando tiene su tercer hijo decide no tener más hijos nunca más. Sin embargo, se enamora locamente cuando tiene 41 años y se queda Se embarazada. enamora de Saint-Lambert, un mal poeta, un militar, un hombre parecía que era muy guapo, y la deja embarazada. Todos los biógrafos, digamos, recriminan a este hombre su imprudencia, la deja embarazada, y en esta época, pues quedarse embarazada a los 42 años, pues es algo muy peligroso. Ella sabía de alguna manera, o por lo menos tenía una intuición de que ese embarazo le iba a llevar a la muerte. Sí. Es decir, justamente en el prólogo de los Principia de Newton, Voltaire habla de que ella termina, mientras está embarazada, los últimos meses del embarazo, ella se dedica a terminar los comentarios, porque no solo es una traducción, sino comentarios importantes, porque sabe que su gran obra, sospecha que quizá no la podrá terminar y muere a consecuencia del parto. Ella, de hecho, da a luz, pero a los 8 días muere y hasta esos 8 días sigue escribiendo y acaba
prácticamente el día que muere. Efectivamente, ella entrega su manuscrito, no sé si el mismo día o el día antes de morir, entrega el manuscrito de los Principios de Newton, su gran obra. Y una cosa extraordinaria, la lloran el marido, la llora el amante amigo, Voltaire, y la llora Saint-Lambert. Y es en este sentido pues que es como un icono, es decir, de lo que fue una mujer en el siglo XVIII, que lo tenía todo, pero sucumbe a, digamos, lo que podríamos llamar su naturaleza de mujer. Es decir, en esta época todavía no se había conseguido lo que se ha conseguido en nuestros días, que es poder prevenir un embarazo o poder prevenir un mal parto. Nos muestra hasta qué punto en toda esa consecución, digamos, de lucha femenina, queda un trecho muy largo y no es hasta la segunda mitad del siglo XX que no se consigue algo que hubiera salvado la vida a Madame de Châtelet. Una vida, no obstante, verdaderamente asombrosa, con pasión, como ella pedía, con sabiduría, que también la tenía, y con amor, por supuesto, y esa búsqueda de la salud. Muchísimas gracias, profesora Gracias Bessareu. a vosotros.